intitulado a mi mensaje de esta mañana, mis hermanos, la evidente presencia de Dios entre su iglesia. La evidente presencia de Dios entre su iglesia. Cuando Dios está presente en una iglesia, se pueden ver y sentir con claridad su poder y su amor, sin importar el tamaño de la misma, la comunidad donde se encuentre ubicada o el grupo étnico al que pertenezca. Pues Dios cambia todas las condiciones humanas defectuosas por un ambiente de paz y verdadero amor entre los miembros de esa iglesia. Esta realidad la podemos ver desde la iglesia primitiva, donde la presencia de nuestro Dios era realmente evidente. Fíjense bien, hermanos, la presencia de Dios era evidente entre todos los hermanos de la iglesia. La presencia de Dios se notaba en la total ausencia de egoísmo entre la multitud de los hermanos. Fíjense lo que dice en Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todos, hermanos, eran de un corazón y un alma. Es decir, experimentaban una unidad perfecta en Cristo Jesús. Cuando Dios está presente, todos los hermanos se olvidan de sus diferencias y se experimenta una verdadera armonía. Como dice el Salmo 133, del 1 al 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bonitas comparaciones usa el salmista para hablar, hermanos, de esa armonía que debe haber entre los hermanos, ¿verdad? Dice que es como el óleo sobre la cabeza de Aarón, ¿verdad? ¿Quién era Aarón? Era el sumo sacerdote. Y se refiere al día, hermanos, cuando ese sumo sacerdote fue ungido con aceite. Le echaron el aceite en la cabeza y luego descendió por su barba y bajó y llenó sus vestiduras hasta que cayó al suelo, ¿verdad? Y eso era una forma de decir que Dios lo estaba llenando, que el Espíritu Santo lo estaba capacitando, hermanos, para servir al Señor. Y por supuesto ese fue un día de fiesta. Toda la congregación estuvo presente viendo cómo ungían al sumo sacerdote, y fue un día de celebración maravillosa, hermanos. Todos estaban contentos, felices, porque Aarón estaba siendo ungido para servir al Señor. Por eso dice que es como ese día, ¿verdad? El estar juntos en armonía, porque hubo una armonía total, una alegría de todos los hermanos. Y luego dice que es como el rocío que desciende del monte Hermón. El monte Hermón está ahí, hermanos, junto a la ribera del mar Mediterráneo. Y desde allí, desde ese monte, que es un monte bien alto, dice que desciende un rocío sobre todo, hermanos, sobre los montes de Sión. Es decir, sobre todo el territorio israelita, ¿verdad? Y dice que así como ese rocío cae y trae frescura, trae, hermanos, el agua, ¿verdad?, que riega toda la tierra,
Así es cuando hay armonía entre los hermanos. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El apóstol Pablo también mencionó la unidad y armonía que los cristianos verdaderos debemos experimentar. Ya se leyó este pasaje hermoso allí en el libro de los Efesios 4, 1 al 6. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces está hablando de la unidad perfecta que los hermanos debemos experimentar. Una unidad perfecta, ¿verdad? Una armonía maravillosa, basada, por cierto, en el amor que Cristo nos da. Pero debemos aclarar que el soportarse del versículo 2, aquí donde dice, ¿verdad? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese soportarse no significa aguantarse, sino significa apoyarse. A veces podemos nosotros pensar que soportar quiere decir aguantar todo lo negativo, todo lo malo que es aquel hermano. No, hermanos, cuando dice que nos debemos soportar con paciencia, con amor, amén, se refiere al apoyo mutuo que nos debemos dar unos a otros, apoyarnos para seguir adelante creciendo en el Señor. Nadie consideraba, hermanos, que lo que tenía era solo suyo, dice la Biblia, sino que lo compartía con todos los demás hermanos. En otras palabras, su amor era genuino y singular, de tal forma que no había entre ellos ningún necesitado. Ningún necesitado. Fíjense lo que dice en el 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Fíjense, realmente en nuestras iglesias de hoy no debería haber ningún necesitado, pues nuestro amor debiera ser más grande que cualquier necesidad. El hecho de haber muchos necesitados en nuestras iglesias muestra con claridad cuánto nos falta crecer en el amor y en la fe en nuestra vida cristiana. La presencia de Dios, mis hermanos, se notaba en que muchos hermanos, como José, por ejemplo, llamado Bernabé, vendieron lo que tenían y trajeron el dinero a los pies de los apóstoles. Hechos 4:34b al 37. Fíjense lo que dice. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, la generosidad de hermanos como Bernabé hizo que otros se animaran a hacer lo mismo, pero tristemente no todos fueron honestos.
como siempre pasa. Fíjense en Hechos 5, 1 al 6, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Hermanos, aquí hay un pasaje tremendo, ¿verdad? Le dice Pedro: pues no hubieras dado nada, no tenías que dar nada. Tú vendiste tu heredad, te hubieras retenido tu dinero. Pero ¿por qué vienes dando parte como el todo? Y tú ya te quedaste con poquito. Dice: no estás engañando a nosotros, estás engañando a Dios. Y en ese instante, hermanos, Ananías cayó muerto ahí, ¿verdad? Y lo sacaron unos jóvenes, lo fueron a sepultar. Hermanos, Safira, la esposa de Ananías, tuvo la oportunidad de aclarar las cosas, pero decidió hacerse cómplice de su esposo, lo que también le costó la vida, porque delante de Dios la honestidad es de suma importancia. Vean ustedes el versículo 7 al 11. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El día de hoy, hermanos, muchas veces damos menos de lo que nos corresponde dar, sin sospechar que nuestro Dios no puede ser burlado ni engañado. Realmente, por su gran misericordia, es que seguimos vivos, hermanos. Pero claramente aquí aprendemos que Dios no se agrada de nuestra actitud. Quizás esa sea la razón por que tú y yo nos perdemos muchas bendiciones. Tal vez necesitamos sentir ese gran temor que los hermanos experimentaron para tomar las cosas de Dios en serio. Ahora, la presencia de Dios no solamente fue evidente en todos los hermanos, ¿verdad? Que estaban llenos de amor, que estaban unidos, que compartían con todos los hermanos, no había ningún necesitado, etc. Pero también la presencia de Dios era evidente entre los apóstoles. En otras palabras, en los pastores de la iglesia, ¿verdad? Y había multiplicidad de pastores, porque era una iglesia de 8,000 gentes, hermano. Pues con un solo pastor, pues no se podía, ¿verdad? Así que había varios. Pero también entre ellos
Se notaba, hermanos, la presencia de Dios. Era evidente entre ellos. Fíjense, hermanos, la presencia de Dios se notaba en el poder con que predicaban los apóstoles acerca de la resurrección del Señor. Versículo 33, hermanos, dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Aquí aprendemos que es de suma importancia para el predicador de la palabra el ser totalmente fiel al transmitirla, pues eso dará gran poder y autoridad a su mensaje. Tristemente, muchos predicadores de la actualidad predican de todo, menos de la palabra de Dios, siendo esta la razón principal de la anemia espiritual que experimenta la iglesia del presente. Entonces, podemos decir que nuestra predicación perderá eficacia y poder en la medida que nos apartemos de la fidelidad a la santa palabra de Dios. La presencia de Dios se notaba, hermanos, en el poder con que hacían los apóstoles muchas señales y prodigios, y en la perfecta unidad que mantenían entre ellos. Fíjense, en el versículo 12 lo dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Estas señales y prodigios ahuyentaban a los incrédulos, hermanos. Cuando se hacían señales y prodigios, los incrédulos se iban, ¿verdad? Dice el versículo 13: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Estas señales y prodigios daban ante el pueblo prestigio y credibilidad a los apóstoles. Versículo 13, la segunda parte, dice: mas el pueblo los alababa grandemente. Estas señales y prodigios aumentaban el número de creyentes, tanto hombres como mujeres. Versículos 14 y 15, de ahí de Hechos 5. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La presencia de Dios, mis hermanos, se notaba en el impacto que los apóstoles hicieron, no solo en Jerusalén, sino también en todas las ciudades circunvecinas. Versículo 16: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí podemos ver con claridad que cuando una iglesia decide obedecer a Dios, su impacto llegará mucho más allá de sus cuatro paredes. Y otras comunidades y aún otras ciudades recibirán bendición por medio de su ministerio. Hoy día, nuestro Dios ha permitido que la tecnología avance prodigiosamente, permitiéndonos a través del internet el poder alcanzar a miles de personas alrededor del mundo, por lo que debemos tener un cuidado extremo al compartir con la gente el poderoso mensaje de la santa palabra de Dios. Es decir, debemos hacerlo con claridad, excelencia y fidelidad a su sana doctrina. Nuestra iglesia necesita mostrar con claridad
la presencia de Dios, tanto en la membresía como en el liderazgo, para que muchísimos más, tanto hombres como mujeres, sean alcanzados y ganados para el reino de Dios. Pidamos la bendita ayuda de nuestro Señor Jesucristo para poder lograrlo. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en estos momentos queremos pedir que tu presencia se haga evidente en nuestras vidas, en la vida de nuestra iglesia. Que podamos, Señor, sentir tu presencia en esa unidad mutua, en ese amor, en ese servicio que cada uno de nosotros presenta. Que permitas que el liderazgo, los diáconos, el pastor, también podamos mostrar que tú estás con nosotros, Padre. Porque, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Pero si tú no estás, Padre, de nada servirá todo lo que hagamos. Señor, enséñanos a mostrar tu presencia en nuestras vidas en una forma patente, clara, evidente. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.